Buenas tardes, mi nombre es Arley Correa. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios constitucionales del derecho tributario en Colombia y en México. Tanto para colombianos como para mexicanos permiten ubicarlos de manera histórica y cultural. Es decir, que estos principios van dirigidos o van cambiando dependiendo a la sociedad o a la economía en la cual van dirigidos. Eh, Existen similitudes de estados constitucionales en el cual vamos a hablar sobre el origen de estos principios. Entonces nos podemos ir al siglo XVIII, en el cual se creía que un país es medido a partir de la cantidad de oro o la cantidad de plata que éste tenía en su poder. Entonces, eh, podemos decir el término de Adam Smith, en el cual contradice esta, esta aclaración que se ejecuta en el siglo XVIII, en el cual él dice que un país no se mide por la cantidad de oro o de plata que tenga en su poder, en el cual él dice que esta economía se mide por la cantidad de comercio o la cantidad de productos que él mismo produce. Entonces, este concepto de la cantidad de producción y de comercio lo podemos encontrar hoy en día como el Producto Interno Bruto. Entonces, podemos partir desde estos principios en los cuales van interrelacionados entre sí. ¿Qué es interrelacionado? Es decir, que todos están en un conjunto en el cual uno funciona de la mano con el otro. Por ejemplo, podemos abarcar el principio de incertidumbre con el principio de legalidad. ¿Qué es la incertidumbre? Es la desconfianza, ¿cierto? Es como esa duda que podemos tener al momento de cancelar nuestros tributos. Ejemplo, toda empresa, independientemente sea la actividad económica que realice, tiene la obligación de entregarle al Estado con base a sus utilidades obtenidas desde un periodo fiscal que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esa utilidad que tiene esta empresa debe ser transparente. Transparente. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo que una empresa que tenga en utilidad en solvencia 5 millones de pesos a una empresa que tenga 10 millones de pesos. Entonces, obviamente los tributos que pagarían serían completamente diferentes. Ahí nos volamos al principio de igualdad, en el cual abarca que los pagos realizados deben de ser transparentes o equitativos, dependiendo la empresa y dependiendo la utilidad en la cual va dirigida o en la cual la utilidad neta de esta empresa. Entonces, podemos abarcar el principio de justicia. ¿Qué es la justicia? Es el ámbito de que el Estado reconozca que nosotros como contribuyentes eh, tengamos la medida de tener esa transparencia en cuanto al pago de nuestras contribuciones. Es decir, tienen que notificarnos previamente antes de realizar el pago o el tributo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que no se puede pagar un tributo que no esté previamente notificado o estipulado en algún artículo. Entonces, estos principios abarcan la medida en la cual las empresas se mueven o se relacionan en cuanto al pago de sus tributos, de sus impuestos. Entonces, vamos a mencionar los principios que se van a explicar inicialmente. Buenas noches. Mi nombre es Darren José Pinto Burgos. Soy estudiante de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba, sede Lórica. El día de hoy procederé con la explicación sobre los principios constitucionales del derecho tributario de Colombia y México. Continuaré con la explicación que había dejado mi compañero Arle. Principio de progresividad. El principio de progresividad consiste en la distribución proporcional de las obligaciones tributarias según los ingresos o capacidad contributiva de los ciudadanos. Es decir,
que proporcionalmente pagan mayor cantidad de dinero, de tributos, quienes devengan de mayores ingresos. Pero ojo, hay que aclarar que tal principio no es obligatorio. Por ello, hay tributos que todos deben pagar por igual, como por ejemplo el IVA. Principio de equidad. El principio de equidad tributaria es el encargado de observar y analizar las circunstancias económicas de los individuos, para así poder determinar y asignar un nivel adecuado de la contribución con el Estado. De esta forma existe una proporcionalidad que busca que la cantidad de dinero en este acuerdo esté en acuerdo con los ingresos que tiene el contribuyente. Es decir, para poder establecer o definir una obligación contribuyente y acorde. Hay que recordar y tener en cuenta que estas medidas son tomadas en pro de la población y para beneficio del común, por lo que el Estado se ve limitado con lo previamente mencionado. Principio de la no retroactividad. Este principio este principio de ley de carácter tributario no tiene efectos hacia el pasado, es decir, que no puede aplicarse a hechos suscitados antes de la entrada en vigencia de la norma. Ahora bien, este principio tiene su excepción cuando la nueva disposición es de carácter punitiva y favorece al contribuyente. Este principio está previsto en el artículo 24, el cual dice: ninguna norma entrará ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones privativas de la libertad que favorezcan al infractor. Principio de eficiencia. Este principio es carácter puramente tributario, es el principio de la eficiencia y se refiere a la capacidad de cumplir una meta deseada o idónea, con la menor cantidad de procedimientos y recursos. Por lo que en materia tributaria se refiere a la capacidad de imponer tributos y recolectarlos de la forma más sencilla, tanto para el Estado como para los contribuyentes. Frente a la eficiencia vista desde el deber de contribuir, es necesario que la legislación tributaria, así como su procedimiento, se encuentren lo suficientemente claros para que el contribuyente logre tener un entendimiento adecuado de los tributos y que efectúe su pago sin traumatismos innecesarios, para poder continuar con el cumplimiento fluido y estimulado de las obligaciones fiscales. Hola, hoy vengo a hablarles sobre los principios que rigen el sistema tributario. Consiste en brindar la seguridad, la confianza, igualdad a todos sus conglomerados. Existen varios principios, entre ellos tenemos el principio de la legalidad tributaria. No hay tributo sin que la ley lo establezca. La finalidad de este principio va encaminado a proteger la seguridad jurídica y limitar el poder impositivo del Estado. El Congreso de la República es el ente que se encuentra facultado para crear, modificar o derogar las normas. Las normas tributarias rigen igual para todos los tributos, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. El segundo principio, el de equidad, eficiencia y progresividad del tributo. Estos principios buscan evitar que las normas tributarias sean arbitrarias o afecten a los derechos fundamentales. La esencia de estos principios consiste en que los impuestos sean justos e equilibrados. Entre ellos tenemos el principio de progresividad. Hace referencia que por cuanto aumente la riqueza del contribuyente, aumenta las arcas del Estado. El principio de equidad. Busca que las cargas tributarias sean equitativas. El principio de eficiencia. Radica en los mecanismos que emplea el Estado colombiano para lograr un mayor recaudo sin mejorar la condición de vida de sus habitantes. El tercer principio, de igualdad tributaria. El principio va de la mano de la equidad, eficiencia y progresividad. Busca poner un límite del poder del Estado. Se encuentra ligado a los principios y valores que deben encaminar al Estado con el fin de evidenciar la justicia del bien común.
Este principio exige el mismo trato para los entes como para los hechos que se encuentran amparados bajo un mismo supuesto. Muy buenas noches a todos, me llamo Lucas López Ochoa, continuaré con los principios constitucionales que rigen el sistema tributario. El principio de la capacidad contributiva. Esto señala que sin distinción de clases sociales, el Estado debe tener un trato justo e igual hacia todas las personas, hacia todos los contribuyentes, que no importa, que no destaque quién tiene más capacidad que otro. Entonces, aquí se destaca la importancia de la justicia del derecho que tienen las personas que no poseen la capacidad económica y deben ser protegidos sin discriminación alguna, deben ser tratados con dignidad y respeto sin imponer carga tributaria que no pueden cumplir. El principio de la irretroactividad tributaria quiere decir que la nueva ley tributaria que coloquen o que creen, no tiene efectos hacia atrás de su promulgación, sino desde el día de que se convierte en ley hacia adelante. Eso señala el principio de irretroactividad tributaria. El principio de generalidad, este principio consagra que si una persona se encuentra inmersa en una situación que la obliga a contribuir, debe hacerlo, sin importar su raza, sexo o religión. Aquella persona que según la ley esté capacitada a contribuir, debe hacerlo. No puede evadir eso de ningún momento porque ya estaría incurriendo en delito. El principio de no confiscatoriedad. El Estado protege la propiedad privada en todas sus esferas, según el artículo superior 58 de la Administración. Deberá exigir la cancelación de la obligación por vía directa de no violar el precepto constitucional. Esto quiere decir que el Estado no se va a meter con esos bienes privados de las personas que tributen. Y por último, el principio de armonización. Este principio de coordinación, el cual permite al legislador armonizar las facultades de las autoridades nacionales de los territorios. Gracias.